Hola a todas y a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro. Hoy vamos a hablar del procedimiento para llevar adelante una denuncia eh, y todo lo que ello implica, ¿no es cierto? Eh, que no es poca cosa. Vamos a compartir pantalla, así hablamos del tema. Vamos a hablar del procedimiento, como les decía, ¿no es cierto? Este procedimiento que está plasmado en la ley 24.417 y después vamos a ver que también la ley de protección integral respecto de las mujeres habla de un propio procedimiento y entre ambos tenemos el procedimiento para llevar adelante este tipo de denuncias. Nosotros en la clase pasada estuvimos hablando de violencia familiar y lo que ella implicaba, todo el entorno, y estuvimos hablando un poquito de esta ley, ¿no es cierto? Bien, esta ley prevé casos en que la denuncia es voluntaria y en otros es obligatoria. Por lo tanto, vamos a tener entonces la posibilidad de que esta denuncia sea tanto voluntaria como obligatoria, depende de los casos. El artículo primero de esta ley nos dice que, bueno, toda persona que sufriese lesiones o maltrato físico o psíquico por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar podrá denunciar estos hechos en forma verbal o escrita ante el juez con competencia en asuntos de familia y solicitar medidas cautelares conexas. A los efectos de esta ley, se entiende por grupo familiar el originado en el matrimonio o en las uniones de hecho, con lo cual vemos que están equiparadas tanto uniones convivenciales como el matrimonio propiamente dicha, y que tanto en un caso como en el otro se lo entiende como grupo familiar. El artículo segundo de esta ley nos especifica que cuando los damnificados fuesen menores o incapaces, ancianos o discapacitados, los hechos deberán ser denunciados por sus representantes legales y o el Ministerio Público. Y también estarán obligados a efectuar la denuncia los servicios asistenciales, sociales o educativos, públicos o privados, los profesionales de la salud y todo funcionario público en razón de su labor. El menor o incapaz puede directamente poner en conocimiento de los hechos al Ministerio Público. Con lo cual, de este artículo se desprende quiénes son los que están obligados, es decir, quiénes están obligados a denunciar, ¿sí? Entre ellos tenemos representantes legales, ministerios públicos, servicios asistenciales sociales o educativos, públicos o privados, los profesionales de la salud y todo funcionario público en razón de su labor, es decir, todo funcionario que se tiene conocimiento de un hecho de violencia en función de su labor, en función de su trabajo. Tanto el menor como el incapaz pueden directamente poner en conocimiento de los hechos al Ministerio Público, y esta es la última parte de dicho artículo. En tanto, la 26.485, que es la Ley de Protección Integral de las Mujeres, vamos a ver que cuando habla de competencia y de denuncias, en el artículo 22 dice, se entenderá en la causa él o la jueza que resulte incompetente en razón de la materia según los tipos y modalidades de violencia de la que se trate, aún en caso de incompetencia, él o la juez interviniente podrá disponer las medidas preventivas que estime pertinente. Y hay un tema puntual respecto de estas denuncias y respecto de la reserva de identidad, donde en cuanto a las características del procedimiento, en principio el procedimiento es gratuito y sumarísimo, ¿sí? Siempre este procedimiento, este tipo de denuncias es de tipo gratuito, ¿sí? El artículo 21 al respecto nos dice presentación de la denuncia. La presentación de la denuncia por violencia contra la mujer podrá efectuarse ante cualquier juez o jueza de cualquier fuero o instancia o ante el Ministerio Público en forma oral o escrita. Me da la dualidad. Puedo presentar la denuncia, puedo plasmar la denuncia de cualquiera de ambas formas. Y fíjense que yo lo resalté, se guardará reserva de identidad de las personas denunciantes, ¿sí? Con lo cual, esto es importante porque muchas veces por temor no se denuncia, ¿no es cierto? ¿Quiénes van a estar legitimados? Bueno, la legitimación es quienes están habilitados para
hacer la denuncia. Esta legitimación puede ser activa, voluntaria, puede ser obligatoria. Bien, respecto a este tema, el artículo 24 habla de las personas que pueden efectuar la denuncia. La denuncia podrá ser efectuada y ahí enumera. Inciso A, por la mujer que se considera afectada o su representante legal sin restricción alguna, la niña o la adolescente directamente a través de sus representantes legales de acuerdo a lo establecido en la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Inciso C, cualquier persona cuando la afectada tenga discapacidad o que por su condición físico-psíquica no pudiera formularla. Fíjense en que cualquier persona, ¿eh? Bien, el inciso D nos dice, en los casos de violencia sexual, la mujer que la haya padecido es la única legitimada, con lo cual es la única que puede llevar adelante la denuncia. Cuando la misma fuese efectuada por un tercero, se citará a la mujer para que la rectifique o rectifique en 24 horas. La autoridad judicial competente tomará los recaudos necesarios para evitar que la causa tome estado público. En esos casos, siempre la legitimada es la mujer. Y si alguien hace la denuncia por ella, bueno, ella deberá, en el término de 24 horas, ser citada para prestar la ratificación, es decir, ratificar esa denuncia que fue hecha por otra persona distinta a ella. La denuncia penal será obligatoria para toda persona que se desempeñe laboralmente en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud en el ámbito público-privado que con motivo o en ocasión de sus tareas tomaran conocimiento de que una mujer padece violencia siempre que los hechos pudieran constituir un delito. Fíjense que es muy similar a lo que estuvimos hablando respecto de la 24.417 que habla de la violencia familiar. Bien, vamos a hablar ahora del diagnóstico de riesgo. Y qué importante que es este tema, ¿sí? Sabemos, por supuesto, que la violencia familiar es un fenómeno histórico, que no es nuevo, ni es consecuencia de la vida moderna. Tiene mayor visibilidad en el momento actual, pero existió a lo largo de toda la humanidad, a lo largo de toda la historia, siempre hubo violencia o distintos tipos de violencia familiar. Diagnosticar entonces las situaciones de violencia familiar que podemos captar, recepcionar, recibir como derivación o intentar visualizar en nuestros ámbitos de trabajo, implica trabajar con las creencias y concepciones en torno al tema. Por lo cual, cuando hablamos de violencia familiar, sabemos que atenta contra los derechos humanos, sabemos que es un problema social, que es un delito, que es un problema de salud pública, ¿sí? En contraposición a esto, a todas aquellas creencias más comunes respecto de que la violencia familiar es un derecho de padres y esposos de disciplinas o formas de disciplinar a hijos y a su mujer, un problema de la intimidad familiar en la que nadie puede inmiscuirse, una acción impune que no va a generar ningún tipo de responsabilidad ni sanción en quienes la comete, en quién o quienes la comete, un problema menor que no afecta en gran medida a la salud de las personas. Sabemos o entendemos que los ejes básicos para comprender la violencia familiar tienen que ver con el poder, el género, el daño. A ver, toda situación de violencia es una forma en que se ejerce abusivamente del poder sobre otra persona, ¿sí? Causamos daño, por supuesto. Es indispensable tener presente cuando vamos a hablar del riesgo el informe evaluativo. Un informe evaluativo es un informe técnico que ayuda al juez a tener una visión más amplia y ajustada de la situación familiar. Es un corte transversal en la vida de una familia que permite hacer una predicción a futuro de la reiteración de las situaciones de violencia, ¿sí? Cuando llegamos con una denuncia, se requiere un informe evaluativo, alguien que de alguna forma técnicamente pueda explicar al juez lo que está sucediendo y pueda ayudar
la idea es revertir esa situación. Este informe evaluativo es una construcción interdisciplinaria que permite evaluar el ámbito psicológico, el ámbito social y familiar, el ámbito asistencial. ¿Sí? Vamos a darle distintos enfoques, o mejor dicho, este informe va a abarcar todos estos enfoques, ¿sí? Un enfoque interdisciplinario y un equipo de trabajo puede garantizar una intervención adecuada, y puede llegar a tiempo también. Si bien la violencia es un fenómeno multicasual, observamos la incidencia de los factores socioculturales como pilares básicos que la sustentan y legitiman, asegurando su producción y perpetuación, es decir, su reproducción y perpetuación. Es continua la violencia, así se vuelve a ejercer una y otra vez y otra vez. Bien. También se va a llevar adelante una entrevista, más allá de este informe. La entrevista lo que va a hacer es permitir un abordaje de la familia según su singularidad. Es un procedimiento de intervención familiar que genera un espacio de escucha que permite la reflexión acerca de los sufrimientos relatados, situaciones producidas, recursos y posibilidades de cambio, responsabilidades en juego. Miren todo lo que abarca una entrevista, ¿sí? Esta evaluación de riesgo, con esta evaluación de riesgo vamos a poder identificar qué tipo de familia hay crisis, qué tipo de riesgo, qué tipo de derivación, ¿sí? La detección y caracterización de las situaciones de violencia, evaluación de riesgo, mediante indicadores personales, físicos, emocionales, conductuales, y o indicadores de contexto social y familiar, elementos de relato que son similares en las historias de maltrato, en las historias de abuso, la victimización secundaria, identificar aquellas respuestas dadas desde el contexto familiar y social frente a la denuncia o intento de denunciación de los episodios de denuncia y de violencia, donde se denuncia la violencia, que aumentan el daño ya provocado por los mismos. La salida de la situación de violencia no es sencilla, es necesario para ello, para poder salir e identificar los recursos personales, familiares y comunitarios que nos posibiliten diseñar, sin duda alguna, una estrategia de salida de esta situación de violencia, ¿sí? Para la detección, caracterización y evaluación del riesgo, como dijimos, vamos a necesitar indicadores de contexto social y familiar. Familias con un funcionamiento muy rígido, con roles estereotipados, falta de autonomía, de libertad de opinión o decisión, aislamiento familiar, inexistencia de una red vincular de referencia, amigos, familiares, vecinos, aislamiento social, inexistencia de red social de soporte. Fíjense en todo esto que yo estoy enumerando, cuántos indicadores o cuántos indicios que podemos llegar a tener, ¿sí? Prácticas de crianza donde, por ejemplo, la violencia se ve como una forma legítima de poner límites a un niño, niña o adolescente, ¿sí? Donde el niño es dependiente, donde se lo trata o donde se lo ubica como un objeto de dominación de sus padres, no se le enseña a cuidarse, ni tampoco a visualizarse como un sujeto independiente de la figura de esos progenitores, ¿sí? La distribución desigual del poder dentro de la familia, inequidad de género, imposibilidad de expresar las emociones, imposibilidad de dialogar, falta de diálogo. Las funciones de protección y cuidado se desplazan por control o represión, y ya no es el cuidado, ya es una represión, ¿sí? Antecedentes de violencia familiar en uno o en ambos padres, modelos de socialización donde la violencia es vivida como una forma de relacionamiento y comunicación familiar transmitidos a través de generaciones, es decir, que esta práctica viene de generación en generación. Miren cuántas cosas estuve enumerando, ¿sí? Estos indicadores de tipo social y familiar, indicadores personales, físicos, emocionales, conductuales. Aquí tenemos que observar el síndrome del niño maltratado, ¿sí? Ya sea porque presenta hematomas, una fractura en múltiples huesos largos, continuas, reiteradamente se cae y se fractura, ¿sí? El síndrome de estrés postraumático, aquí tenemos una serie de síntomas que van a aparecer después de que ocurre un episodio o un evento, ¿sí? De violencia fuera del marco habitual de esa persona y un desequilibrio psicológico y físicamente
que presenta el individuo, ¿no es cierto?, tanto psíquico como físico. Dentro de estos eventos traumáticos podemos identificar aquellos que se consideran una amenaza para la vida o para la integridad física de esa persona que está siendo agredida, ¿sí?, que está siendo víctima de violencia. Algunos síntomas son pensamientos recurrentes del acontecimiento, sueños con lo sucedido, aislamiento, depresión, sentimientos de desamparo, episodios de disociación, falta de concentración, comportamientos regresivos, fobias, miedo, ansiedad, alteraciones de la conducta alimentaria, por ejemplo, ¿sí? Fíjense en cuántos indicios nos pueden servir como indicadores de que algo no está funcionando como debiera. Bien, también tenemos indicadores físicos como lesiones cutáneas, óseas, neurológicas, la diversidad de lesiones, todas juntas, quemaduras, hematomas, traumatismos óseos, equimosis, historia poco convincente a la hora de relatar esos hechos. Y va a relatar el hecho, pero no convence acerca de cómo se produjo el golpe, de cómo sucedió el episodio. Existe también una desproporción entre la dimensión de las lesiones y la explicación de los padres de lo que ocurrió. Se golpeó con la puerta, lo más común, ¿no? Bien, se cae a menudo, es distraído, es torpe. En el caso de los adultos también existen explicaciones poco creíbles de cómo ocurrieron esas lesiones que están presentando. Bien, hay otros indicadores emocionales, indicadores que tienen que ver con las conductas, y bueno, por ejemplo, la falta de interés y apatía, el rechazo al contacto físico o a reacciones o reaccionar en forma temerosa, dificultades de concentración, descenso brusco así del rendimiento escolar, abandonar los estudios, dificultades en el aprendizaje, inasistencias frecuentes e injustificadas a los centros educativos, bajo rendimiento laboral, por ejemplo, establecimiento de vínculos en forma masiva y de alta dependencia emocional con referentes adultos, agresividad excesiva, reproducción de conductas violentas, retraimiento excesivo, trastornos graves de conductas de riesgo personal, intentos de autoeliminación, ¿sí? Desarreglo, deterioro personal, falta de cuidado con sus cosas y con las de los otros, abuso de sustancias psicoactivas, drogas, alcohol. Fíjense, todas estas conductas pueden ser indicativos emocionales de que algo está funcionando mal, de que hay a lo mejor algún episodio de violencia detrás de todo este tipo de conductas emocionales, ¿sí? Son los indicadores a veces para tener en cuenta. Bien, y también se van a identificar 4 sentimientos que no podemos dejar de tenerlos en cuenta: angustia, miedo, culpa y vergüenza, ¿sí? La prevalencia en el tiempo de estos 4 sentimientos básicos que identificamos sistemáticamente hace que la situación de abuso persista en el tiempo, impidiendo la posibilidad de denunciar dicha situación. Se entiende como denuncia el pedido de ayuda y la búsqueda de una salida donde la intervención jurídico-policial es un plano de acción posible, entre otros, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. Cuando hablamos de angustia, la angustia se traduce en manifestaciones de tipo emocional, crisis de llanto, crisis nerviosas, frecuentes, sin un motivo aparente, sentimientos de vulnerabilidad y devastación, sensación de encierro de las situaciones problemáticas, no pudiendo visualizar más allá de la misma. Se manifiesta en la dificultad para dialogar, lo hacen en voz muy baja, susurrando, con una actitud corporal inhibida, que se traduce en realidad con una carga alta de sufrimiento en quienes están consultando. Otra forma de manifestar la angustia, por supuesto, es a través de trastornos orgánicos, ¿no es cierto? Bien, ¿hablé de miedo? Sí, el miedo paraliza, ¿eh? El miedo se manifiesta en la incapacidad
te confieren en el mundo adulto, en la incapacidad de relatar lo sucedido por temor a recordar, a revivir los episodios de violencia sufridos, entonces me siento incapaz de poder relatarlos, ¿sí? El miedo al descrédito, a la estigmatización, se genera un fuerte sentimiento de vulnerabilidad, de inseguridad, de pánico, inhabilitando toda propuesta de acción transformadora. El miedo paraliza a la víctima, provocándole un sentimiento de impotencia, ubicándolo en una situación de encierro sin perspectiva de poder cambiar. La vergüenza, ¿sí? Angustia, miedo, vergüenza. La vergüenza se une a estos sentimientos impidiendo que la situación de violencia trascienda el ámbito familiar, obstaculizando todo pedido de ayuda. Necesito pedir ayuda, pero siento vergüenza, ¿sí? Siento vergüenza sobre la mirada del de afuera. Esto me va a impedir, por supuesto, poder buscar ayuda, ¿sí? Afuera de esa familia que está padeciendo esta situación de violencia. Vamos a hablar de la culpa, ¿sí? La culpa es el sentimiento central en las situaciones de abuso físico, psicológico y sexual. Está frecuentemente instalado en la víctima, persiste en el tiempo en mayor medida que los sentimientos anteriormente descritos. La culpa somete a quien la padece, o a quienes la padecen, a ubicarse en un lugar de responsables y merecedores de la situación de violencia y de todas las consecuencias generadas en la misma. Sufro violencia, me siento culpable, me siento responsable, es culpa mía, yo hice las cosas mal, ¿sí? La culpa aumenta la sensación de encierro e impotencia, ubica a la víctima sistemáticamente en el lugar de responsable, culpable de todo lo que sucede alrededor, es decir, se siente culpable de absolutamente todo lo que la rodea, ¿sí? Los efectos son devastadores, siendo fundamental trabajar, por supuesto, en su deconstrucción, ¿sí? Bien, la salida de la situación de violencia requiere de estrategias, donde es fundamental tener presente recursos personales de la víctima, recursos familiares, recursos sociales y comunitarios. A ver, cuando hablamos de recursos personales de la víctima, la capacidad de enfrentar esta situación, evaluar el daño, evaluar el estado emocional, factores protectores y factores de vulnerabilidad. En cuanto a los recursos familiares, bueno, la existencia de un adulto referente que la apoye en el proceso y que también esté dispuesto a trabajar en forma articulada, activamente. Y los recursos sociales y comunitarios, identificar las redes sociales y comunitarias de soporte para así trabajar en forma activa y articulada. La situación de violencia familiar se presenta de forma cerrada, sin la posibilidad de transformación debido al alto impacto que ocasionan las víctimas, ¿sí? Bueno, toda esta introducción para poder hablar de interdisciplina, ¿sí? El juez va a requerir un diagnóstico técnico. Bueno, el juez, dice el artículo 3, requerirá un diagnóstico de interacción familiar efectuado por peritos de diversas disciplinas para determinar los daños físicos y psíquicos sufridos por la víctima, la situación de peligro y el medio social y ambiental de la familia. Las partes podrán solicitar otros informes técnicos. Bien, el cuerpo interdisciplinario de protección contra la violencia familiar tiene un papel o un rol fundamental. Su función va a consistir entonces en elaborar esa evaluación de riesgo de la que estuvimos hablando y diagnosticar y hacer el diagnóstico de interacción familiar. Está integrado, por supuesto, por profesionales de diferentes disciplinas, con formación especializada y enfocada en la violencia familiar. Este cuerpo interdisciplinario va a estar formado por abogados, por psicólogos, por psiquiatras, por asistentes sociales, y cada uno de ellos va a ser un aporte fundamental para poder elaborar ese pronóstico de riesgo, ¿sí? Ante todo esto, cuando llega la denuncia, se van a tomar medidas cautelares. El artículo 4 de la 24.417 va a ser una enumeración. Después vamos a ver lo que dice la Ley de Protección de la Mujer, que también hace una enumeración un poco más profunda, un poco más amplia quizás
de estas medidas. Bien, el artículo 4 entonces de esta ley dice: el juez podrá adoptar, al tomar conocimiento de los hechos motivo de la denuncia, las siguientes medidas cautelares. En principio, ordenar la expulsión del autor de la vivienda donde habita junto con el entorno familiar, ¿no es cierto? Prohibir el acceso del autor al domicilio del damnificado como a los lugares de trabajo, de estudio, ordenar el reitero al domicilio a petición de quien ha debido salir del mismo por razones de seguridad personal, excluyendo al autor. Decretar provisoriamente alimentos, tenencia y o cuidado personal y derecho de comunicación con los hijos. El juez establece la duración de estas medidas dispuestas de acuerdo con los antecedentes de la causa. Dicho de otras palabras, el juez va a llegar a una causa, ¿sí? Vamos a tener presente el informe que ha elaborado ese gabinete interdisciplinario, ¿no es cierto? Y en función de eso va a tomar medidas cautelares, precautorias. Estas medidas pueden ordenar la exclusión del autor del hecho o del episodio de violencia, puede prohibir el acceso del autor al domicilio del damnificado, puede ordenar el reintegro al domicilio de la víctima, a lo mejor se fue con los nenes o con todo el grupo, se fue para no estar en esa situación de violencia, entonces el juez lo que va a hacer, tomar la medida de restituirla, decretar alimentos que son indispensables muchas veces, el cuidado personal, el derecho a la comunicación que no puede faltar, que no podemos dejarlo de tener en cuenta y que a veces es compleja la situación porque el violento de pronto tiene derecho a comunicarse con los hijos. No es sencilla la solución, ¿no es cierto? Bien, el artículo 5 habla de que el juez, dentro de las 48 horas de adoptar las medidas precautorias, convoca a las partes y al Ministerio Público a una audiencia de mediación, instando a las mismas y al grupo familiar a asistir a programas educativos o terapéuticos, teniendo en cuenta el informe del artículo 3. De ahí que es tan importante, y por eso le dedicamos tanto tiempo a ese informe de riesgo, ¿no es cierto? La reglamentación de esta ley prevé las medidas conducentes para brindar al imputado y a su grupo familiar asistencia médica psicológica gratuita, ¿sí? También estas denuncias que se presentan va a contar con la participación del Consejo Nacional del Menor y la Familia a fin de atender la coordinación de los servicios públicos y privados que eviten y en su caso superen las causas de maltrato, abusos y todo tipo de violencia dentro de la familia. Para el mismo efecto podrán ser convocados por el juez los organismos públicos y entidades no gubernamentales dedicadas a la prevención de la violencia y asistencia de las víctimas. La idea, y bueno, establecemos las medidas precautorias y después, tratar de reparar, tratar de solucionar, ¿sí? Contando con todo el apoyo de todas estas entidades que trabajan en forma, como dijimos hace un ratito, articulada para lograrlo. Bien, el artículo 8 de esta ley lo que va a hacer es incorporar al segundo párrafo del artículo 310 del Código Procesal Penal de la Nación el siguiente párrafo, ¿no es cierto? En los procesos por alguno de los delitos previstos en el libro segundo, título primero, segundo, tercero, quinto y sexto, y título quinto, capítulo 1 del Código Penal, cometidos dentro de un grupo familiar, se refiere a todos estos episodios de violencia, aunque estuviesen constituidos por uniones de hecho y las circunstancias del caso hiciesen presumir fundadamente que puede repetirse, el juez podrá disponer como medida cautelar la exclusión del hogar del procesado. Si el procesado tuviese deberes de asistencia familiar y la exclusión, y si se peligra la subsistencia de los alimentos, se dará intervención al asesor de menores para que se promuevan las acciones correspondientes. Esto que hablábamos recién, de acciones que tengan que ver con el alimento, tenencia, derecho a la comunicación. Bien. Esta ley es de carácter nacional, por lo cual en su artículo 9 invita a las provincias a dictar normas de igual naturaleza que las previstas en esta presente ley que acabamos de
conversar. Bien, y ahora vamos a hablar de esta otra ley, la 26.485, que habla puntualmente de la violencia contra la mujer, que seguramente la estuvieron tratando en alguna de las primeras clases, y de lo que vamos a ver de la misma va a ser puntualmente esto que tenga que ver con el procedimiento, ¿no es cierto? Es el artículo 26 de esta ley que habla de las medidas preventivas urgentes y que las enumera durante cualquier etapa del proceso. Él o la jueza interviniente podrá, de oficio o a petición de parte, ordenar uno más de las siguientes medidas preventivas, de acuerdo a los tipos y modalidades de violencia contra la mujer definidas en los artículos 5 y 6 de la presente ley. Y entre esas medidas habla de ordenar la prohibición de acercamiento del presunto agresor al lugar de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o a los lugares de la habitual concurrencia de la mujer que padece violencia. Ordenar al presunto agresor que cesen los actos de perturbación o intimidación que directa o indirectamente realice hacia la mujer. Ordenar la restitución inmediata de los efectos personales a la parte peticionante si ésta se ha visto privada de los mismos. Muchas veces se va con lo opuesto y después requiere que sus efectos personales les sean remitidos. Por eso de ahí la medida. Entre otras medidas, prohibir al presunto agresor la compra y tenencia de armas y ordenar el secuestro de las que estuviesen en su posesión. Proveer las medidas conducentes a brindar a quien padece o ejerce violencia, cuando así lo requieran, asistencia médica o psicológica a través de los organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil con formación especializada en la prevención y atención de las violencias contra las mujeres, ordenar medidas de seguridad en el domicilio de la mujer, ordenar toda medida necesaria para garantizar la seguridad de la mujer que padece violencia, hacer cesar la situación de violencia y evitar la repetición de todo acto de perturbación o intimidación, agresión y maltrato del agresor hacia la mujer. Fíjense en qué cantidad enorme de medidas, ¿no es cierto?, que dispone esta legislación. Bien, el inciso de ese artículo 26 dice: sin perjuicio de las medidas establecidas en el inciso A del presente artículo, en los casos de la modalidad de violencia doméstica contra las mujeres, él o la juez o jueza podrá ordenar las siguientes medidas preventivas urgentes, como ser prohibir al presunto agresor enajenar, disponer, destruir, ocultar o trasladar bienes gananciales de la sociedad conyugal o los comunes de la pareja conviviente, ordenar la exclusión de la parte agresora de la residencia común independientemente de la titularidad de la misma, decidir el reintegro al domicilio de la mujer si ésta se había retirado previa exclusión de la vivencia del presunto agresor, ordenar a la fuerza pública el acompañamiento de la mujer que padece de violencia en su domicilio para retirar sus efectos personales. En caso de que se trate de una pareja con hijos, hijas, se fijará una cuota alimentaria provisoria, si correspondiese, de acuerdo con los antecedentes sobrantes en la causa y según las normas que rigen en la materia. En caso que la víctima fuese menor de edad, él o la jueza, mediante resolución fundada y teniendo en cuenta la opinión y el derecho a ser oído del niño, niña o adolescente, puede otorgar la guarda a un miembro de su grupo familiar por consanguinidad o afinidad, o con otros miembros de la familia ampliada o de la comunidad, lo que conocemos muchas veces como referente afectivo, ¿sí? La importancia de que haya un referente afectivo y que se quede con un referente afectivo. Ordenar la suspensión provisoria del régimen de visita, si eso fuese indispensable. Ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir de cualquier forma en el ejercicio de la guarda, crianza y educación del o las hijos o hijas. Disponer el inventario de los bienes gananciales de la sociedad conyugal y de los bienes propios de quien ejerce y padece violencia. En los casos de las parejas convivientes se dispondrá del inventario de los bienes de cada uno. Otorgar el uso exclusivo a la mujer que padece violencia por el periodo que estime conveniente del mobiliario de la casa. El artículo 27 habla de las facultades del juez o la jueza. Dice: el juez o la jueza podrá dictar más de una medida a la vez
determinando la duración de las mismas de acuerdo a las circunstancias del caso y debiendo establecer un plazo máximo de duración de las mismas por un auto fundado, ¿sí? Bien, también en este caso de esta ley se convoca a una audiencia. Él o la juez interviniente fijará una audiencia, la que deberá tomar personalmente bajo pena de nulidad dentro de las 48 horas de ordenadas las medidas del artículo 26, o si no se adoptase ninguna de ellas desde el momento que tomó conocimiento de la denuncia. El presunto agresor está obligado a comparecer bajo procedimiento de ser llevado ante el juzgado con auxilio de la fuerza pública. En esa audiencia se va a escuchar a las partes por separado bajo pena de nulidad. ¿Por qué? Porque estamos ante un episodio de violencia. Entonces, lo justo es que al escuchar ambas partes por separado, quien padece la violencia pueda explayarse y hablar libremente, ¿sí? Y puede ordenar las medidas que estime pertinente. Si la víctima de violencia fuese un niño, niña o adolescente, deberá contemplarse lo estipulado por la 26.061 sobre protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, y quedan prohibidas las audiencias de mediación o conciliación, porque estamos ante un episodio de violencia, no puede conciliarse, ¿sí? ¿Se entiende esto, no? Cuando hablamos de la 26.061, los derechos de niños, niñas y adolescentes pueden concurrir, por supuesto, con el abogado del niño, ¿sí? Con representación letrada también. En cuanto al artículo 29, habla de los informes. Siempre que fuese posible, él o la juez interviniente podrá requerir un informe efectuado por un equipo interdisciplinado para determinar los daños físicos, psicológicos, económicos o de otro tipo sufridos por la mujer y la situación de peligro en que se encuentre. Dicho informe será remitido en un plazo de 48 horas a efectos de que pueda aplicar otras medidas, interrumpir o hacer cesar alguna de las mencionadas en el artículo 26. El juez o la juez interviniente también podrá considerar los informes que se elaboren por los equipos interdisciplinarios de la administración pública sobre daños físicos, psicológicos, económicos o de otro tipo sufridos por la mujer y la situación de peligro, evitando producir nuevos informes que la revictimicen. También podrá considerar informes de profesionales de organizaciones de la sociedad civil idóneas en el tratamiento de la violencia contra la mujer. Por supuesto, el marco normativo de todo esto que estuvimos hablando y de todo este procedimiento está centrado en la 24.417, que es la Ley de Violencia Familiar, y la 26.485, que es la Ley de Protección Integral de las Mujeres. Y fíjense en que ambas legislaciones trabajan en forma espejo, porque en ambas hay un informe interdisciplinario, en ambas hay medidas cautelares, hay una audiencia dentro de las 48 horas, existe la posibilidad de que la denuncia sea de distintas formas. En algunos casos están legitimados solo la víctima, en otros puntuales personas que están legitimadas. Básicamente ambas leyes están, como decir, haciendo lo mismo, protegiendo derechos, ¿sí? Y tanto en el caso de la violencia familiar como en el caso de la violencia contra las mujeres, apuntan a lo mismo, a resolver el problema, a tratar de solucionar este tema de la violencia, que no es poca cosa, que no es solo de esta sociedad actual, sino que viene de antaños, y que la idea es llegar a erradicarlas dentro de las posibilidades, y si no, paliar la situación lo mejor posible. Bien, hasta aquí llegamos con el encuentro del día de hoy. Nos vamos a estar encontrando próximamente en otra de las clases, ¿sí? Nos vemos, saludos a todas y a todos.